me puede decir un cambio que se está produciendo en los últimos años en el modo de hacer ciencia y de difundir sus resultados, pues representa oportunidades para el desarrollo de los observatorios de ciencia, tecnología e innovación. En el tiempo que vamos a hablar de esto, bueno, yo lo que les voy a mostrar algunas de esas oportunidades que ofrece la ciencia abierta para los observatorios y cómo pueden ser aprovechadas. Aquí, bueno, hay un grupo de especialistas que participan en proyectos de observatorios de ciencia, tecnología e innovación, que bueno, todos sabemos en realidad ya qué hacen los observatorios, aunque pueden tener diferentes alcances en función de los objetivos que se propongan, pero de forma general los observatorios de ciencia, tecnología e innovación pues se encargan de monitorear los avances de la ciencia y la tecnología, y a partir de ese monitoreo y mediante diferentes herramientas de análisis pues generan un grupo de servicios que favorecen la toma de decisiones en cuestiones relacionadas con la aplicación de la ciencia, la tecnología y también la innovación. Servicios que pueden ir desde servicios de bajo valor agregado, que simplemente tienen la misión de informar sobre determinados avances, hasta servicios ya de un mayor valor agregado que incluyen análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Pero para hacer todo eso, los observatorios necesitan, y es un recurso fundamental y clave para los observatorios, no el único, pero uno de los fundamentales, pues disponer de acceso a fuentes de datos e información. Fuentes de datos e información que pueden ser variadas o que deben ser variadas y que dependen de los objetivos que tiene el observatorio y del alcance que se haya proyectado. Pero lo que sí generalmente no debe faltar en observatorios de ciencia, tecnología e innovación, el acceso a fuentes de datos primarias y secundarias de publicaciones científicas y también de patentes. Con las patentes yo no me voy a ahondar en eso, me voy a centrar más en el tema de las fuentes de datos de publicaciones científicas, que pueden ser generalmente revistas, pero también bases de datos, y que debido a el paradigma que también se ha impuesto del tema de las bases de datos que contienen revistas de impacto, las llamadas revistas de impacto, y el paradigma de la corriente principal de la ciencia, pues generalmente lo que se espera es que se puedan consultar bases de datos que contienen esas revistas, y que generalmente, tradicionalmente, esas bases de datos son bases de datos que hay que pagar, y hay que pagar a precios bastante altos, y cuando también para acceder a determinadas revistas ha habido que pagar, porque bueno, es el modelo de acceso basado en la suscripción que ha predominado durante muchos años, y que generó la crisis de la llamada crisis de las revistas científicas. Y bueno, se necesitaba antes, y todavía hoy, a pesar de que las cosas van cambiando, pues disponer de recursos financieros para poder pagar el acceso a esas bases de datos. Entonces, ¿qué está pasando en los últimos años? Desde que surgió el movimiento del acceso abierto, por allá por los años 2002, 2003, a partir de ese entonces la situación ha ido cambiando y está transformándose el ecosistema de comunicación científica del cual forman parte estas publicaciones y estas bases de datos. Y ya hoy no se habla de acceso abierto, se habla de ciencia abierta, que viene siendo un corilla que incorpora diferentes tendencias que van dirigidas hacia la apertura en las diferentes fases del ciclo de vida de la investigación y en la difusión de los conocimientos. Y entonces eso obviamente pues tiene incidencia en cómo los observatorios pueden acceder a estas fuentes de información, pero también a fuentes de datos, porque vamos a ver en el transcurso de la conversación que vamos a tener que ya no se trata solamente de la información propiamente que aparece de los resultados de investigación en las publicaciones, sino que ya también hay que analizar y hay que informar sobre los avances en otros productos de la investigación, que incluyen los datos de investigación, pero también el trabajo que hay que hacer con los metadatos que describen todos esos productos de la investigación. Bien. Entonces hablé
de que todo esto hoy forma parte de un concepto sombrilla que es la ciencia abierta, que en realidad podríamos decir que es un concepto que todavía está en fase de maduración y que diferentes expertos, incluso diferentes países, pues hablan de alcances que no coinciden a veces del concepto de la ciencia abierta. Y es por eso que a la UNESCO se le encargó justamente de que tratara de proponer unas recomendaciones sobre ciencia abierta con el objetivo de lograr un consenso global sobre qué cosa es la ciencia abierta, cómo implementarla, pero también de qué manera los países pueden avanzar en esto. Justamente esas recomendaciones de la UNESCO sobre ciencia abierta, sobre las cuales yo voy a abundar sobre el tema del concepto de ciencia abierta, pues están en fase de consulta aún. Ya existe el anteproyecto de recomendaciones de la UNESCO de ciencia abierta, que para llegar ahí pues ha pasado por un amplio proceso de consulta a nivel de las diferentes regiones, consultas con diferentes expertos, y ya existe el documento anteproyecto de recomendaciones de la ciencia abierta, y cuando se apruebe, que debe aprobarse debe aprobarse en noviembre de este año en la Asamblea General de la UNESCO, y una vez que se apruebe, pues entonces ya constituirá un instrumento para que los países miembros pues avancen en la implementación de la ciencia abierta basado en lo que se plantea en esas recomendaciones. Pues estamos hablando, como ya les decía, de un cambio realmente en la cultura de hacer ciencia. La ciencia abierta pues implica la apertura y la colaboración en todas las fases del proceso de investigación. Implica que los conocimientos que se generan producto de los procesos de investigación, y no solamente esos conocimientos, sino solamente las metodologías, los datos, las pruebas científicas, un grupo de productos de la investigación, pues estén accesibles sin ningún costo y además sean libres de reutilizar. Y son dos cosas muy importantes para los observatorios. Primero, porque tendrían posibilidad de acceder a mayor cantidad de fuentes de información, a mayor cantidad de datos, pero también tendrían la posibilidad de hacer diferentes usos de esos datos y esa información. La ciencia abierta también implica una mayor conexión de la ciencia con las necesidades de la sociedad, y también entre los preceptos de la ciencia abierta que se plantea en esta recomendación de la UNESCO, pues se habla de ofrecer igualdad de oportunidades para todos, incluso para actores que no forman parte de la comunidad institucionalizada de investigación. Entonces se está hablando de que con la aplicación de estas recomendaciones, pues se está hablando entonces de lograr una ciencia más eficiente, democrática y transparente. Y aquí pues aparecen diferentes elementos que se encuentran dentro de ese concepto sombrilla de ciencia abierta, que como ven son muchos y cosas que han existido desde hace un tiempo, como las cuestiones de los software de código abierto, el propio acceso abierto que ya tiene varios años desde su surgimiento, la educación abierta, pero yo voy a referirme particularmente por cuestiones de tiempo, porque pienso que son las tres cosas que más incidencia tienen en los observatorios: al acceso abierto, a los datos abiertos y a las infraestructuras de ciencia abierta. A esos tres aspectos de la ciencia abierta yo voy a referirme a continuación, y vamos a ir viendo de qué forma pueden ser aprovechados por los observatorios de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, el acceso abierto, ya les había dicho que es un movimiento que se conforma entre los años 2002 y 2003. Es el resultado justamente la materialización de un grupo de reclamos y de, podríamos decir, integración de diferentes movimientos que habían emprendido la comunidad científica como respuesta a las barreras que estaban teniendo para poder acceder y utilizar los resultados de la investigación. La comunidad científica, esas barreras generalmente eran de tipo económico, pero también de tipo legales y de tipo tecnológico, presentándose una disyuntiva que realmente la mayoría de investigación en el mundo es financiada con fondos públicos, y sin embargo
a esas publicaciones donde se difunden los resultados de esas investigaciones, pues no se puede acceder gran parte de la comunidad científica por no disponer del financiamiento para poder acceder a ellas, pero también en muchos casos ni los propios autores podían reutilizar esos resultados de investigación generados en sus instituciones, generados por ellos y publicados en revistas que le impedían reutilización de esos resultados y difundirlos a través de otras vías. Obviamente la comunidad científica internacional no estaba de acuerdo con esto y empezó a generarse el movimiento que culminó en 3 declaraciones entre los años 2002 y 2003, que fue las declaraciones fundacionales del acceso abierto, que lo que persigue es que los resultados de investigación, y cuando surge el acceso abierto se hablaba de publicaciones científicas, particularmente artículos publicados en revistas científicas, pero hoy el concepto ese se ha ampliado y decía que el acceso abierto lo que persigue es que los resultados de investigación estén disponibles, accesibles inmediatamente después de ser publicados, sin ningún tipo de barreras. Estamos hablando sin barreras económicas y que tengan amplias posibilidades de reutilización. Les decía que inicialmente se hablaba, el acceso abierto abarcaba las publicaciones, pero poco a poco ha ido incorporando otros productos de investigación y entonces ya estamos hablando de que este movimiento lo que persigue es acceso y uso sin barreras, no solamente a las publicaciones, sino a los datos, a los programas informáticos que se obtienen como resultados de investigación, a los códigos fuentes de ese programa, a los protocolos científicos y otros productos de investigación. Inicialmente también se trataban 2 vías fundamentales para lograr esto: las revistas de acceso abierto y el autoarchivo en repositorios de acceso abierto de diferentes tipologías. Bien, diferentes variantes que pueden incluso coexistir y que después vamos a ver cómo ha ido desarrollándose cada una de estas variantes y cómo otras alternativas de acceso abierto se han ido incorporando. Y cuando aquí muestro revistas de acceso abierto, pongo varios colores del logotipo de acceso abierto, pero también pongo un diamante, y es que en dependencia de diferentes características que tengan las revistas de acceso abierto, pues ya han aparecido diferentes colores de revistas de acceso abierto y también se habla de diferentes colores de producción científica en acceso abierto. Particularmente, bueno, se identificó inicialmente como vía dorada, pero después se habla de revistas incluso... ¿qué pasa con la vía dorada? Y aquí vienen las formas en que la comunicación científica se ha desarrollado tradicionalmente en las diferentes regiones del mundo. La vía dorada del acceso abierto en América Latina y el Caribe, que tiene una amplia cultura de publicación científica con revistas que han sido gestionadas por instituciones científicas y académicas y que se han hecho cargo del financiamiento de esas revistas. Es una vía dorada que es una vía dorada que más bien que vía dorada hoy se habla de acceso abierto diamante, porque son revistas que no cobran por acceder a sus artículos, pero tampoco cobran a los autores por publicar en ellas. Sin embargo, ante el avance del movimiento de acceso abierto, muchas revistas de grandes editoriales comerciales se han convertido en revistas de acceso abierto y el modelo que utilizan es el modelo de cobro por publicar con tasas que se conocen como tasas por procesamiento de artículos, llamadas APC, que pueden alcanzar valores grandes. Entonces, son revistas de acceso abierto, no hay que pagar por acceder a ellas, muy bueno para los observatorios, porque pueden acceder a las publicaciones de esas revistas y en dependencia de las políticas de derecho de autor que tenga la revista, puedan reutilizar esos resultados de investigación con diferentes alcances, pero es un problema para los autores que además están influenciados por políticas de evaluación que les piden que publiquen en esas revistas. Y es que para publicar en esas revistas, cada vez más entonces va a haber que pagar esas tasas por procesamiento de artículos que ya les decía que pueden ser grandes o que son grandes en realidad. Entonces tenemos una gran variedad de revistas de acceso abierto y una gran variedad de colores de acceso abierto. Pero en esencia podríamos decir que el acceso abierto ha ido evolucionando, ha ido avanzando y cada vez más es mayor la proporción de publicaciones científicas que están en acceso abierto por algunas de las vías que ya comenté anteriormente. Y aquí yo muestro 2 estudios que son recientes, pero para que vean
cómo ha avanzado en tan poco tiempo esta cuestión. Este primer estudio se publicó en el año 2018, pero los datos son hasta el año 2015. Y estos estudios también pueden mostrar diferentes resultados en función de los métodos y en función de las fuentes de datos que utilicen. En ambos casos utilizaron OnPaywall, es una base de datos que voy a comentar luego. En el primero, bueno, pues se vio que para esa fecha, en el 2015, alrededor del 47% de las publicaciones científicas estaban, pues, por alguna vía u otra, se podía acceder, estaba en acceso abierto. Y siguiendo un poco extrapolando esa tendencia, se estimaba que alrededor de 2040, pues el 100% de las publicaciones estarían en acceso abierto. Ahora, ¿en qué modo de acceso abierto están esas publicaciones? Bueno, al hacer el análisis, aquí se ve que la mayor parte de las publicaciones en acceso abierto son las llamadas acceso abierto bronce. Y ese acceso abierto bronce son aquellas que están en las páginas web de las revistas, que están disponibles libremente, que no hay que pagar para acceder a ellas, pero los editores no han establecido una política de derechos de autor o de propiedad intelectual que le explique claramente a los lectores qué pueden hacer con esos artículos. Entonces podemos acceder, podemos leerlo, pero no sabemos exactamente qué nivel de reutilización podemos hacer de esos resultados de investigación publicados en esa revista. Y ese es un tema que se mejora grandemente cuando los editores tengan conciencia de que tienen que elaborar esas políticas y hacerlas públicas. Y eso pasa mucho en las revistas de nuestra región. Y en revistas cubanas pasa también, aunque ya menos que hace algún tiempo. Y la otra, el otro tipo de acceso abierto que cada vez más ha ido creciendo son las revistas de acceso abierto doradas, pero generalmente estas son las que hay que pagar las tasas por publicar. Y como vemos, bueno, pues en tercer lugar estaría más o menos el acceso abierto híbrido y el acceso abierto verde a través de los repositorios. Ese fue este estudio de 2018, un estudio que se publicó este año, se acaba de publicar en el mes de febrero, plantea que por primera vez el acceso abierto, las publicaciones en acceso abierto superan a las publicaciones de suscripción. Ya ahí ven cómo se han interceptado esas dos curvas y lo que se espera es que se empiece a incrementar las publicaciones de acceso abierto y sigan por encima de las publicaciones de suscripción. Esto es resultado de la maduración del movimiento de acceso abierto, de las políticas de acceso abierto que se han trazado a nivel de países, a nivel de regiones, y un ejemplo de esa política es el Plan S. Es una especie de política de acceso abierto que ha sido resultado de una coalición formada por diferentes organizaciones y consejos científicos, organizaciones financiadoras de la investigación y consejos de investigación en Europa, y que fue sometido a consulta a partir de 2018. En el 2019 ya, después de esa consulta, se aprobó, y el objetivo que tiene es que todas las publicaciones científicas derivadas de proyectos financiados con fondos públicos en Europa estén disponibles en acceso abierto de manera inmediata a partir de este año 2021. Y entonces, obviamente, eso va a incidir en que la cantidad de publicaciones en acceso abierto va a continuar incrementándose, porque muchos de estas editoriales que publican esas revistas están en Europa, otras están en Estados Unidos. Entonces, si esta política europea está planteando y está exigiendo que todos los resultados de investigación financiados con fondos públicos en Europa estén disponibles en acceso abierto, estas revistas tienen que buscar la vía de que eso suceda, bien sea porque se conviertan en revistas en acceso abierto, y ahí se está hablando de un plazo para que las revistas que hoy son revistas bajo suscripción se conviertan en revistas de acceso abierto, y son los llamados acuerdos transformativos o de transformación, y evitar esas revistas híbridas que tenemos hoy, que son aquellas revistas en las cuales algunos artículos están en acceso abierto, otros hay que pagar por acceder a ellos. Bien. Entonces, esto viene siendo más o menos un panorama de cómo ha estado evolucionando el acceso abierto en los últimos años y cuál puede ser el futuro. Aquí el tema candente con el Plan S, sobre todo radica en dos cuestiones. Primero, el tema del que ya hablé, de que entre los principios del Plan S, una de las cosas que se plantea es que, obviamente, que
ese cambio en el modelo de financiamiento de esas revistas implica que haya que pagar tasas por publicar y que esas tasas el costo de esas tasas por publicar sea asumido por las instituciones de los autores. Y obviamente las políticas europeas ya esto se está incluyendo en el financiamiento de la ciencia de los proyectos, ¿bien? Pero no todos los países tienen esa posibilidad. Y entonces este es el tema que se está debatiendo alrededor del plan S, porque lo que se está hablando de que lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo es un cambio de barrera de acceso a una barrera para publicar. Y el otro tema es que en el plan S se plantea un grupo de requerimientos técnicos para las revistas de acceso abierto y para lo que ellos llaman plataformas de acceso abierto, donde incluyen repositorios y otro tipo de plataformas que también son bastante exigentes y que en este caso los gestores de repositorios de otras regiones tendrán que tomar en cuenta. Bien, entonces como resultado de todo esto, lo que podemos entonces llegar a una primera conclusión en cuanto al acceso abierto, de que cada vez más hay mayor acceso y posibilidades de reutilización de los resultados de investigación, no solamente de las publicaciones. Y esto es una gran oportunidad para los observatorios de ciencia, tecnología e innovación. Les decía que el otro tema del que les iba a hablar es el de los datos de investigación abiertos. Ya luego del acceso abierto, pues comenzó un movimiento en el cual promueve que no solamente las publicaciones, sino que los datos de investigación que soportan esas publicaciones, pues también estén disponibles de forma abierta y con posibilidades de reutilización, con excepciones que obviamente las hay, pero que en su mayoría estén disponibles. Y entonces ya existe un grupo de procesos y plataformas tecnológicas que permiten la organización, el acceso, el uso y la conservación de los datos de investigación. Y ya hay muchas políticas de organismos financiadores de la ciencia, incluso políticas de países, también están pidiendo que no solamente las publicaciones, sino que los datos que dan origen a esas publicaciones, pues se pongan disponibles, accesibles para su consulta en repositorios de acceso abierto, en repositorios que pueden ser específicos de datos o repositorios que incluyen otros productos de investigación. Y muchas revistas están comenzando a exigir que usted tiene que enviar con el manuscrito de la publicación, pues también tiene que depositar los conjuntos de datos de investigación que soportan esa investigación en algún repositorio y hacer referencia a ellos de forma tal que puedan ser consultados. Pero tienen una importancia extraordinaria, porque en la medida que estos datos de investigación están abiertos con posibilidades de consultarlos y reutilizarlos, pues estamos contribuyendo a la reproducibilidad de la investigación, a la transparencia de la investigación a través de que permite la verificación y el análisis de los datos de investigación. La posibilidad de reutilizar esos datos con otros fines y entonces se puedan evitar duplicar esfuerzos de poder volver a recolectar datos de investigación, porque a veces hacemos una investigación con un objetivo, recopilamos un grupo de datos que después podemos usar esos datos o parte de esos datos con otros objetivos. Y hace un tiempo estaba yo impartiendo un curso de publicación en un instituto aquí en La Habana, y justamente vimos un ejemplo de algo que se hizo con datos de investigación que estaban en el instituto desde hace un tiempo y cómo se fueron reutilizados con otros objetivos. Y acelera la innovación. Entonces, a todo con esto de los datos de investigación ya podemos encontrar revistas que solamente publican conjuntos de datos de investigación, son las llamadas data journals. Repositorios de datos de investigación, que hay repositorios que son generales, pero como el tema de la descripción de los datos de investigación tiene sus especificidades con las áreas del conocimiento, pues cada vez más van surgiendo repositorios de datos de investigación por áreas disciplinarias. Y ya tenemos buscadores también de conjuntos de datos de investigación y directorios de repositorios de datos de investigación. Google recientemente lanzó un buscador de conjuntos de datos de investigación que es el Google Data Search, y como decía, también hay diferentes registros
de repositorios de datos de investigación. Y aquí el tema que tiene que ver con los observatorios es que quizás no le hemos prestado atención a este producto de investigación y tenemos que empezar a utilizarlo como fuente de datos, monitorearlo y estudiar qué posibilidades tienen o qué servicios podemos generar a partir de ellos que pueden apoyar la toma de decisiones en cuestiones de ciencia, tecnología e innovación. Y decía que el otro aspecto del que iba a hablar son las infraestructuras de ciencia abierta. Bueno, todo esto, para que se materialice, al final requiere del desarrollo de infraestructuras. Infraestructuras que incluyen, bueno, en primer lugar, las revistas de acceso abierto, los repositorios, tanto institucionales como temáticos, pero también los repositorios de datos, infraestructuras en las que se están incorporando los servidores de preprint, donde se están incorporando los sistemas de información de la investigación, y todo eso va conformando un ecosistema que, primero, permite acceso permanente y sin restricciones a los productos o a los contenidos que incluyen esa infraestructura, bien sea los diferentes productos de investigación, porque eso es lo que caracteriza a la ciencia abierta, pero que tienen que ceñirse a estándares establecidos globalmente para la ciencia abierta, y que estas recomendaciones de la UNESCO van a ayudar a eso, aunque ya hay un grupo de estándares definidos, porque si no utilizamos esos estándares, entonces no podemos interconectarnos con otros elementos de esta infraestructura, y esto va más bien para los quienes desarrollan esas infraestructuras, pero en la medida, en el caso del observatorio, que sean usuarios, en la medida que esas infraestructuras cumplen con esos estándares, después vamos a ver cómo se pueden reutilizar en mayor medida los datos que son resultado de estas infraestructuras. Eso se logra con interoperabilidad, de forma tal que toda esa información, todo ese conocimiento pueda ser reutilizado por personas y por máquinas con diferentes objetivos, y estas infraestructuras ofrecen servicios prácticamente para todos los procesos del ciclo de vida de la investigación. Y esto ya no es vamos a decir que un propósito, es algo que ya está materializado. Aquí, ¿qué pasa? Que obviamente, y aquí entran nuevamente a jugar los grandes editoriales comerciales, que han visto cómo el acceso abierto y la ciencia abierta es una realidad, y cómo ya los ingresos que se obtenían por la suscripción de las publicaciones científicas no están ocurriendo en los mismos niveles, y cada vez van a ir disminuyendo, y entonces están como que reacomodándose en este ecosistema, y entonces han adquirido y han desarrollado pues también partes de esta infraestructura. Y aquí entonces está el papel que le toca jugar a la comunidad científica y académica también, para ser parte de estas infraestructuras y lograr el desarrollo a nivel global de una infraestructura que sea gestionada por la comunidad científica y académica. Y siempre que hablo de esto, hago mención a que de todo el ciclo de vida de la investigación, la difusión de los resultados de investigación es la que está fuera de la gestión en estos momentos de la comunidad científica y académica. Pero con estos actores, o con estos editoriales que cada vez están adquiriendo e incorporándose en infraestructuras de acceso abierto en otra fase del ciclo de vida de la investigación, eso puede cambiar. Y aquí la situación no es molestarse por eso, y eso va a ocurrir y va a seguir ocurriendo, y creo que eso es bueno. Lo que pasa es que también tenemos que ver qué papel tiene que jugar la comunidad científica y académica en esto. ¿Bien? Entonces, dentro de esa infraestructura, lo decía que están los servidores de preprint, que los toco es algo que ha jugado un papel fundamental en este tiempo de la COVID-19. Aunque existían desde hace ya mucho tiempo, el primer servidor de preprint fue uno de los antecedentes del acceso abierto, fue ARCIC, un servidor para difundir los preprint en el área de ciencias de física, de ciencia de la computación, de matemáticas. Existía desde hace mucho tiempo, pero generalmente en los últimos años pues han ido ganando mayor importancia. Cuando hablamos del preprint como tal, estamos refiriéndonos a la versión del trabajo de investigación que se pone disponible para su consulta antes de que sea publicado por una revista científica. Entonces, ya se sabe que el preprint
tiene una debilidad, y es que no ha pasado el proceso de arbitraje, el proceso de validación, de revisión por pares. Pero tiene una gran ventaja, y es que está dando a conocer de una forma muy rápida los hallazgos de la investigación. Y eso es muy importante. Y entonces tenemos que analizarlo sabiendo qué cosa es un preprint, y sabiendo que todavía ese es un resultado que necesita validación, pero ya nos permite, y para los observatorios muy importante, pues como que acelerar los ciclos de difusión de los nuevos conocimientos. Y los observatorios que tienen entre sus funciones justamente monitorear los avances de la ciencia, pues tienen que incorporar los servidores de preprint entre las fuentes de datos, entre las fuentes de información que tenemos que consultar y que tenemos que analizar. Repito, decía que ha jugado un papel fundamental en el tema de la COVID, porque el tema es que un artículo en una revista científica puede demorarse fácilmente entre 6 y 12 meses desde que la revista lo recibe para que sea publicado. Es un tiempo en el que un resultado puede estar sin darse a conocer, y con el preprint inmediatamente se da a conocer, y bueno, ya después se le puede dar seguimiento a las diferentes versiones de esa publicación. Y ya decía que esto es una realidad hoy, y en el área nuestra todos conocemos la base de datos Cielo. Cielo ya tiene un servidor de preprint donde y se le está pidiendo a las revistas que forman parte de Cielo que en sus políticas pues potencien y animen a los autores a depositar en ese servidor de preprint pues los manuscritos antes de ser cuando son enviados a la revista, para que puedan darse a conocer mientras están en el proceso de revisión por pares. Lo que no se puede subir ahí son artículos que ya hayan sido aceptados para publicar en las revistas Cielo. Y aquí pues estoy mostrando otro proyecto interesante que forma parte de la infraestructura global de acceso abierto, desarrollado por esa organización, que incluye no solamente los preprint, incluye prácticamente herramientas y plataformas para todas las fases del ciclo de vida de la investigación basadas en la ciencia abierta, pero que incluye más de 20 servidores de preprint a diferentes áreas del conocimiento, a través de los cuales se puede acceder a más de 2,5 millones de documentos. Y estamos hablando entonces de que tenemos que conocer, los que trabajamos en los observatorios, todas estas fuentes de información que antes no existían y que no estamos acostumbrados a consultar, y que ahora tenemos que incorporarlas en los procesos de búsqueda de información. Cuando hablamos de infraestructuras, pues ya también esto es una realidad en muchos países, y estoy refiriéndome aquí a países del área nuestra que han logrado conformar redes de proveedores de datos de acceso abierto. Estamos hablando de revistas y repositorios, y conformar servicios a un mayor nivel que permiten encontrar toda la información que se encuentra disponible en esas revistas y en esos repositorios de acceso abierto, y son los llamados agregadores nacionales o repositorios nacionales. Aquí hay dos casos que les estoy mostrando, que particularmente pienso que son de los que más han avanzado en el área nuestra. El caso de Perú con su agregador o repositorio nacional Alicia, y el Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Argentina. México también está logrando avances en esto, y bueno, Brasil también tiene avances importantes. Y a partir de ese esfuerzo de desarrollo de infraestructuras nacionales, pues ya también aparecen infraestructuras con carácter regional, como esta que estamos viendo aquí, estas dos en el área nuestra, la referencia, que ya incorpora pues prácticamente toda la producción científica y tecnológica que está en esas redes nacionales de repositorios en los países que forman parte de la referencia, que cada vez más van aumentando. Obviamente, para estar ahí hay que tener una red nacional y un agregador nacional que cumpla con pautas de interoperabilidad establecidas internacionalmente y por la referencia. Y allá está OpenAIRE, que ya casi que se puede decir que es una infraestructura global, porque primero nació para el ámbito europeo, pero en OpenAIRE también hoy podemos encontrar todo lo que está en la referencia, y además repositorios de otras regiones del mundo. Y de igual forma, ya no solamente son los conocidos buscadores que tradicionalmente hemos utilizado, el Google académico, basada en la interoperabilidad del acceso abierto, también están surgiendo buscadores académicos donde usted puede estar seguro de lo que va a encontrar ahí es productos de investigación que están en acceso abierto.
que puede consultar a texto completo y que puede reutilizar con amplias posibilidades. Y aquí tenemos dos ejemplos de ello. Repito, son cosas que tenemos que conocer e incorporar en los observatorios. Y aquí voy a hacer referencia a otro elemento que cada vez más se está insertando en esas infraestructuras de ciencia abierta, y son los llamados sistemas de información de la investigación, que se conocen por las siglas CRIS, también RIM o CRIS y RIM, las dos más utilizadas. ¿De qué se trata aquí? Bueno, estos son sistemas que integran prácticamente toda la información sobre la investigación en un único lugar. Información que hasta hace poco tiempo, para acceder a ella, se encontraba dispersa y fragmentada en diferentes sistemas de información, y por lo tanto había que acceder a diferentes sistemas para consultar esos datos, y además el hecho de no estar integrada pues afectaba a muchas veces la confiabilidad, la validez de esa información. A veces había duplicidad. Y entonces estos sistemas de información de la investigación integran en un único sistema información sobre instituciones, investigadores, proyectos de investigación, organismos financiadores de la ciencia, y a partir de ahí pues toda la producción científica y tecnológica, los productos de investigación que se generan a través de los proyectos, que se generan por las instituciones, que se generan por los investigadores, en un único sistema. Y eso permite, tiene que interactuar obviamente con las revistas científicas, con las plataformas de las revistas científicas, con los repositorios y con otros elementos de esta infraestructura de ciencia abierta de los que he hablado. Tiene que adoptar estándares establecidos globalmente, y a través de ellos pueden utilizarse para generar indicadores. Muchos CRIS incorporan hoy ya indicadores que ya prácticamente puede decir que es parte de los servicios de un observatorio. Otros todavía no incorporan indicadores, pero suministran datos para que otras estructuras puedan generar esos indicadores. Y en esos casos sería también un elemento a tomar en cuenta y a colaborar los observatorios con este tipo de estructuras, que inicialmente surgieron en el ámbito institucional, en las universidades, pero que hoy ya se han ido adoptando a nivel nacional. Y hay unos cuantos países que disponen ya de sistemas de este tipo que integran toda la información sobre ciencia y tecnología en el ámbito nacional. Y contar con un sistema de este tipo pues permite no solamente apoyar la evaluación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, también acelerar la innovación, porque nos permite conocer qué resultados, qué tecnologías hay ya disponibles, dónde están, quiénes son los que han obtenido esos resultados de investigación y esas tecnologías. Lo que les decía, nos permite la búsqueda de expertos y apoya también las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y esto que estoy mostrando aquí no es exactamente un elemento de una infraestructura de ciencia abierta, pero lo muestro porque interopera con las infraestructuras de ciencia abierta y cada vez juega un papel más importante. El CROSRED surgió con el objetivo inicial de otorgar identificadores permanentes a los objetos digitales que están en las revistas, los repositorios, digamos los artículos. Pero ha incorporado cada vez mayor cantidad de servicios. Y CROSRED, todas las instituciones que hoy son suscriptoras de CROSRED, que eso hay que pagarlo, por eso no forma parte de la ciencia abierta, pues depositan de una forma u otra los metadatos de sus publicaciones ahí en esa base de datos. Y CROSRED ofrece esto que está aquí, que es lo más importante me parece para los observatorios. Una API que está disponible de forma pública y que permite la búsqueda, el intercambio y el análisis de los metadatos bibliográficos de todas esas publicaciones, donde están los datos de financiación, la información de las licencias, los enlaces del texto completo, los identificadores de autor de sí, resúmenes. Por tanto, también puede constituirse, y esto sí está abierto, porque se puede acceder sin pagar y se puede reutilizar. Entonces es una fuente de datos que puede ser útil para los repositorios y para los observatorios y para otro tipo de servicios de información. Y voy a hablar de DOA no como directorio de revistas de acceso abierto, sino también como fuente de datos que permite también reutilizar los metadatos de las publicaciones y de los artículos que están en DOA para justamente hacer análisis. Pueden ser análisis
estudios métricos y generar un grupo de estudios basados en esos análisis sobre la producción científica de las revistas que están en acceso abierto. Eso es a través de una API que tiene DOA y también a través de una versión exportable de los metadatos que se actualiza semanalmente. Y este es un ejemplo de cómo se pueden reutilizar eso que está ahí. OnPaywall utiliza los metadatos de Crossref, recopila, a partir de ahí recopila contenido de acceso abierto de más de 50.000 editores y repositorios, tiene un buscador, tiene una extensión para Firefox y Chrome, que es lo primero que surgió de OnPaywall, y una base de datos descargable de todas, o sea, aquí son todas publicaciones, bien sea que están en revistas o en repositorios, que disponen de DOI, porque toma los datos de Crossref, pero en este caso OnPaywall lo que hace es identificar cuáles están en acceso abierto. Y no solamente es importante para reutilizar esos metadatos, sino que para la búsqueda, eso que estoy mostrando aquí, como usted cuando entra a una publicación que puede ser que en el sitio del editor no está disponible para descargar y le pide que hay que pagar, sin embargo si usted tiene instalado la extensión de OnPaywall, OnPaywall le puede decir si está disponible en acceso abierto en algún repositorio. Cuando le aparece ese candadito verde abierto ahí, entonces usted puede acceder a ese texto completo en un repositorio. Y aquí simplemente estoy mostrando cómo, utilizando Crossref también, un editor comercial que es Taylor & Fancy ha generado este agente inteligente que tiene muchas cosas que se pueden consultar sin pago, otras hay que pagar, pero es un ejemplo de cómo toda esta infraestructura de ciencia abierta y toda la disponibilidad de estos datos y metadatos pues nos permite hacer cosas que son muy importantes en los observatorios. Esto es un agente inteligente y ahí yo, para una muestra, busqué Cuba y ahí aparece o sea, estoy mostrando solamente dos cosas. Ahí estaba mostrándose las publicaciones de Cuba, las citas, pero también puede aparecer los autores, las instituciones, las temáticas. Y acá, bueno, una temática de escoger y también lo mismo. Entonces, también son cosas que hay que conocer y utilizar. Y lo mismo pasa con Dimension, que utiliza en este caso los metadatos de OnPaywall. Y finalmente, decir que ya esto es una cosa que se está utilizando en Cuba por un observatorio, sobre todo el tema de los metadatos que ofrece DOA, entre las cosas que el observatorio de médicos del coronavirus de la Universidad de Pinar del Río, entre las fuentes de datos que utilizan, son fuentes de datos que están en acceso abierto y particularmente las de DOA. Podríamos decir entonces, concluyendo, dos cosas fundamentales: que se está conformando un ecosistema de ciencia abierta que cada vez más ofrece mayor acceso a los resultados de investigación, no únicamente a las publicaciones, y que da posibilidad de reutilización de estos resultados, y eso representa una oportunidad para los observatorios de ciencia, tecnología e innovación. Y que los observatorios de ciencia, tecnología e innovación deben hacer un mayor uso de las infraestructuras de ciencia abierta y crear capacidades para generar servicios aprovechando la interoperabilidad de estos sistemas. Ahí les dejo un grupo de bibliografía interesante y bueno, tienen mi contacto.